Vamos a hablar de Liga de Naciones de CONCACAF. Ya se va a jugar el Final Four, casi que, compañeros, un año después, quizá, de lo que originalmente estaba programado. Jueves 3 de junio, Honduras contra Estados Unidos y ese mismo día a las 8 p.m. Costa Rica contra México. Ese es el partido del que vamos a hablar en este momento. Y, compañeros, ¿cómo ven este juego en función de lo que ha sucedido en los últimos enfrentamientos entre esas elecciones? Jonathan. Bueno, sin duda, las expectativas en términos muy generales con respecto a la selección de Costa Rica son muy bajas, tomando en cuenta el estado de forma que ha mostrado en los últimos partidos y también tomando en cuenta que hay ciertas bajas en el equipo. Hay muchas bajas y ya lo vamos a comentar un poquito. Esa situación yo creo que le va a pasar bastante a Costa Rica, por lo menos en esta parte de lo que es la Liga de Naciones. Ya para Copa de Oro puede ser que el equipo logre recuperar un poquito y además el descanso que necesitan muchos de estos jugadores que vienen apenas finalizando una temporada muy compleja y muy atípica, por supuesto. Por otro lado, tenemos a una selección mexicana, probablemente bueno, por supuesto, una de las dos mejores selecciones que hay en este momento en el área de CONCACAF, que ha venido haciendo muy bien las cosas de la mano del Tata Martino, algunos jugadores que han también aparecido en los últimos meses, jugadores nuevos y por supuesto ya la base con la que he venido trabajando. Pudimos observar un poquito lo de México el día, domingo, en el partido contra Islandia, un partido, para ser muy honesto, un partido que poco vistoso, con goles bastante extraños algunos. El primer gol, un autogol con el que se pone arriba a Islandia, y para el segundo tiempo México le da la vuelta, pero en sí el partido realmente no tuvo, no tuvo muchas emociones, para ser muy honesto. Interesante lo de México con un sistema que parecía un 5-4-1 o 3-4-3 en algunos momentos, parte de lo que el Tata Martino viene trabajando en estos primeros días. El partido del jueves, pues ya tiene poco tiempo de preparación, será esta base que viene trabajando, pero va a ser interesante si le va a poner atención a ese sistema un poquito más amplio, buscando por supuesto abrir ahí los espacios por ese sector. Doblete de Lozano, ¿verdad? En ese partido y salvando los números, porque bueno, a pesar de que México iba perdiendo durante prácticamente hasta el minuto 70, claramente mereció el triunfo por el volumen en ataque y bueno, ese cambio que entra Lozano y hace las dos anotaciones. Randall, tu análisis del juego de México-Costa Rica. Y comparto igual con Jonathan, un favorito, que como siempre la selección mexicana, no solo por la calidad de sus jugadores, sino que Tata Martino ha podido consolidar o ha podido construir, más que consolidar, porque sigue en proceso de hacerlo, un equipo base. Inclusive llega con la ventaja de haber tenido este partido de fogueo. Costa Rica sigue sin encontrarse, incluso ya se está haciendo largo desde aquel lejano aburrimiento de Gustavo Matosas, donde tuvieron que cambiar de técnico y la pandemia y ese periodo de tratar de construir equipo Ronald González se ha alargado, llevamos casi por 2 años, si no me equivoco, y aún así le ha costado consolidar una base al equipo, y además de que Costa Rica, después de los dos últimos mundiales, ha venido un proceso de tratar de recambiar la selección con jugadores que, digamos que se han ido insertando poco a poco, ¿verdad? Y han ido surgiendo, principalmente en el campeonato nacional, o que se han podido exportar principalmente a la MLS. Entonces, y para colmo de males, su estrella, Keylor Navas, no va a estar en este partido. No va a estar Gamboa, que tuvo una muy buena temporada en la segunda división alemana, donde quedó campeón. Se va a Waston, que son los defensas habituales por COVID. Y creo que Felicio Brown, por haber tenido contacto con él, que era el delantero que estaba probando en los últimos partidos, tampoco va a estar. Entonces prácticamente vuelve a comenzar de cero otra vez, armando la base, ¿verdad? Entonces creo que más que todo van con la expectativa de ver este partido como una preparación ante un rival que fuerte, poderoso y que por puntos lo va a hacer más. Entonces va a ser muy difícil, inclusive veo muy difícil el panorama de la selección de Costa Rica, inclusive en un eventual juego por el tercer lugar.
por todo esto que estamos hablando. Entonces, yo pienso que es un torneo que tiene que verse ya en competencia, ¿verdad? Sobre todo, y ver cómo te puedes medir o cómo puedes hacer conjunto para en otras instancias que vienen más adelante, como Copa Oro o la misma eliminatoria, tener cómo contrarrestar ya estos equipos. Yo creo que Costa Rica no tiene malos jugadores, estoy seguro, pero este proceso de selección ha sido muy atropellado, ya bastante tiempo en esto y todavía Ronald González, que ha sido muy cuestionado también, principalmente por sectores de la prensa, que lo han cuestionado, no entiendo por qué, tampoco es que ha hecho mal su trabajo, pero usted sabe que es el trabajo de la prensa cuestionar siempre a los directores técnicos, esté quien esté Johan Cruyff o esté quien, bueno, yo Johan Cruyff no creo, pero esté quien esté, Sea ¿verdad? Zidane, sea Zidane o lo que que sea. hoy hacía un post en sus redes sociales acerca de eso, que la prensa lo había criticado mucho. Imagínate, si lo critican a él, nos critican a todos. Y para peores al pobre le roban la computadora y con información de selección. Ha estado muy atropellado este proceso de selecciones. Bueno, Randall, explique eso para la gente que no sabe la noticia. Bueno, lo que yo leí es que entran a robar a su casa, si no me equivoco, y le roban su computadora, y su computadora es donde él manejaba información sobre la selección. Me imagino que estadísticas y cosas así. No creo que tampoco sea algo tan profundo, ¿verdad? Bueno, sí es profundo, Pues todo el trabajo, los trabajo, macrociclos, microciclos, informes videos, y toda la todo. cuestión. Entonces, Costa Rica ha tenido un proceso muy atropellado, aún así le ha alcanzado para estar en este Final Four. Entonces yo creo que también de alguna otra manera le ha rendido el tiempo, ¿verdad? Para poder, digamos, mejorar lo que ha presentado. Entonces, pues es un partido muy desigual. Llegó complicado. Costa Rica llegó complicado. Recordemos que estaba en el grupo con Curazao y Haití. ¿Y cómo le fue a Costa Rica? O sea, ¿cómo le fue? Ganó en Curazao con goles de Francisco Calvo, que creo que es el goleador de esta era. Ronald González. Francisco Calvo es defensa central. Hablemos también del proceso olímpico. Fue la última, es más, creo que fue la última victoria. Es la última victoria de Costa Rica. Y en el proceso preolímpico también, que el fracaso de no ir a Tokio con una mala presentación en Guadalajara, también creo yo que le mete bastante ruido al tema federativo en general a Costa Rica y también le traslada esa presión al entrenador de la selección mayor. Vamos a ver un momento, aquí está la convocatoria oficial que da a conocer CONCACAF en sus redes sociales. Aquí obviamente ya lo que mencionaba Jonathan, Yael López, Kendall Waston, Ronald Matarrita salen de esa convocatoria, entran por ellos Giancarlo González del Galaxy, entra Joseph Mora del DC United y entra Patrick Sequeira a sustituir al portero Aaron Cruz, que salió también, además de Keylor Navas de la convocatoria. Y en la delantera, vamos a hablar de la delantera, aquí tenemos a Felicio Brown. Felicio Brown sale también por contacto directo de COVID, no necesariamente por caso positivo, pero por precaución lo sacan de la convocatoria y entra Jürgens Montenegro, delantero de Alajuelense. Y aquí en la mitad de la cancha el tema de Luis Díaz, que también tuvo ahí algunos problemitas en los entrenamientos. Todavía veremos la participación de este buen jugador del Columbus Crew y creo yo que una de las figuras que tal vez de los que mejor estado o venían, ¿verdad? De los que mejor vienen. Jonathan, ¿qué podemos decir de esta media cancha? Tenemos ahí a Celso, a Brian, Randall Leal, Alan Cruz. Hay potencial, ¿no? Hay potencial para que Costa Rica logre mejorar. Hay potencial. Lo que creo es que tal vez algunos no están pasando por su mejor momento. El caso de Alan Cruz, siempre hay muchas expectativas con él, pero siendo honestos, todavía su rendimiento no ha sido el esperado o el que la mayoría esperamos como costarricenses o como centroamericanos, como lo queramos ver. Y ver cómo va a llegar, por ejemplo, un Celso Borges, que pues ha estado ahí en la tercera de España o en la segunda B, pero hay que verlo ya en este nivel a ver cómo se muestra. Y Alan Cruz creo que ha sufrido mucho de lesiones en el último periodo con el Cincinnati, que también podemos hablar que tampoco es uno de los equipos buenos de la MLS, entonces también de alguna otra manera viene con esa situación, ¿verdad? Y Celso Celso fue muy criticado en España, de hecho el Deportivo La Coruña ni siquiera pudo aspirar a ascender a segunda división, porque recordemos que el Deportivo, es cierto, está jugando un histórico, un ex campeón de España, de semifinalista de Champions y todo, pero está jugando en tercera división. Pero según estuvimos leyendo, porque
seguir la tercera división de cualquier país del mundo, yo creo que salvo la Inglaterra, que tienen ese potencial, seguir la tercera división es muy difícil. Entonces, pero lo que han dicho las crónicas es que en los últimos partidos él sí se consolidó y estuvo jugando bien, pero no deja de ser una tercera Creo que división. anotó en los últimos partidos, anotó un gol. Celso tiene una ventaja, y yo creo que Celso que inclusive yo lo vería hasta más imprescindible que el mismo Brian Ruiz, que Celso es un técnico dentro de la cancha, es un jugador muy inteligente, es un jugador muy controlado emocionalmente, es un líder, entonces de alguna otra manera la selección gana con eso. Y para jugadores como Alan Cruz, que todavía no se han podido consolidar del todo, porque sí lo han hecho, pero no del todo, tener a jugadores como Celso a la par, o el mismo Brian Ruiz es un aliciente y es algo que los potencializa. Pero hay que ser honestos, ya Brian Ruiz y Celso Borges no son los mismos chiquillos de antes, y eso también les puede pesar en un partido de alto nivel, como ese que es con nuestra selección mexicana. Si vemos esta gráfica, que es la delantera es Campbell, Venegas y en lugar de Felicio Brown, Jürgens Montenegro. Jonathan, a eso podríamos sumarle, digamos, que tanto Randall Leal como el mismo Alonso Martínez, ¿verdad? Que son figuras que son alas, ¿verdad? Van por las bandas bastante bien, pero podríamos presagiar otra vez un 4-5-1 para la selección de Costa Rica contra México. Contra México sí, incluso podría ser un 4-4-2, haciendo un bloque un poquito más bajo, con Joel Campbell como un segundo delantero, que es lo que la selección ha venido utilizando. Entonces, esos dos esquemas yo los vería ahí, y ojalá que al menos en este partido de Liga de Naciones, pues no sé si se va a dar, pero hay otros jugadores que han venido ahí tocando la puerta, el caso de Bernal Alfaro. Hay que ver si ya Ronald González le va a dar esa opción, y como usted lo indicaba, Randall Leal, que de seguro va a ser uno de los titulares en ese partido. Hay una particularidad, digamos, que puede preocupar a los que les importa ganar este partido, es que, por ejemplo, los jugadores que vienen a reemplazar a los que se van tampoco están en un excelente nivel. Carlos González ni siquiera juega en el Galaxy, y viene a reemplazar a Waston, que era, digamos, el jugador titular. Joseph Mora sí juega, pero no es un jugador que podemos decir determinante o que se luzca mucho en la MLS. Randall, yo esperaría que le den la oportunidad a Aaron Salazar, que se la ha ganado. Sí, y yo esperaría, por ejemplo, lo que sí me llena de gusto es este chico Patrick Sequeira. Tal vez la gente no lo ha dimensionado tanto, pero es un portero suplente en la primera edición de España. Y eso yo creo que ya hay que tomarlo en cuenta. Exacto. Entonces, y es un jugador titular en la segunda división de España, o tercera, no sé cuál es que está de Jonathan, pero él viene con un proceso de primer mundo, entonces yo creo que es un portero que yo, por ejemplo, le daría esta oportunidad. Yo sé que está Moreira, que está Alvarado, que para mí es mejor portero Alvarado que Moreira, solo que de las circunstancias tenía Moreira jugando con un mejor equipo en este momento, pero yo sí le daría una oportunidad a un chico de estos también, o por lo menos en el segundo partido, ya sea si se da la suerte de pasar al primer lugar o por el tercer lugar, pero sí creo que es un prospecto que tenemos que ir, máxime que ya se está haciendo habitual que Keylor Navas nunca viene a este tipo de partidos, entonces ya hay como que pensar en otro portero de élite, que creo que de los tres, salvo Alvarado, cuando estuvo en Holanda y fue campeón de la Copa Holanda y toda la cuestión, después de que lo no hemos vuelto a tener. Sí. Entonces yo creo que es importante. Lástima lo de Luis Díaz, que al final es posible que no llegue, y bueno, ya la selección tomó precauciones, ¿verdad? Convocó a una lista, o sea, hizo una convocatoria adicional prácticamente, donde incluso ya se sumó Ariel Lassiter. Entonces hay que ver al final cómo se va a sumar. Esto me lleva al punto inicial que yo hacía el comentario, en que me parece que Costa Rica, con todas estas situaciones, toda esta complejidad en la logística, este primer partido probablemente no va a ser el mejor, y es posible también que Ronald González empiece a reajustar un poquito los objetivos para este partido, ¿verdad? ¿Qué tanto va a influir en este primer partido, o cuáles serán los objetivos de la selección para este partido de cara a lo que se viene, que son un par de meses bastante movidos? Aquí tenemos la alineación del último partido, que fue en la fecha FIFA de marzo: México 1, Costa Rica 0, gol de Chucky Lozano en el último minuto del juego, recordemos ese partido. Es de ese 11 inicial, digamos, Keylor Navas no va a estar por el tema ya conocido, y Felicio Brown porque se cayó la convocatoria. Del resto prácticamente están todos, incluyendo a Keisher Fuller, por ejemplo.
ahí podríamos ver vamos a ver si Ronald González decide, digamos, darle continuidad a este equipo que creo yo que ese partido con únicamente ese error en ese tiro de esquina donde México anota, ese partido se jugó bastante bien. Digamos que le cambió la cara a una Sele que venía con un ritmo bastante malo, con resultados bastante malos, y que allí podía ser un punto de inflexión y desgraciadamente no llegó. Acá algunas imágenes que nos da CONCACAF del historial, una apabullante superioridad mexicana. El tema de victorias 31 versus 6, suponemos que son partidos oficiales porque recordemos que esta competición es prácticamente, se va a jugar, es la primera edición. Y esta placa sobre el Tata Martino, o sea, 24 partidos lleva dirigiendo a la selección mexicana y tiene 20 partidos ganados. Yo creo que estamos hablando de un entrenador de élite, un entrenador de élite mundial, se ha dirigido en Europa. Y mientras tanto, la era Ronald González bastante cuestionada, de 17 juegos, solamente 3 victorias y 9 derrotas. Así que creo que también, Randall, cómo manejar para la federación y para el cuerpo técnico la presión de que le vaya mal, que es una posibilidad bastante importante por lo que ha venido mostrando la selección. ¿Qué pasa si le va mal a Costa Rica en estos 2 partidos? Y además que juega jueves, juega domingo y juega miércoles contra la selección de Estados Unidos. ¿Qué pasaría en un escenario deportivamente negativo con este equipo? La presión hacia el entrenador y también hacia los directivos. Bueno, si nos utilizamos como base la historia, yo creo que salvo el proceso de Eduardo Lee con Pinto, yo creo que en Costa Rica es muy normal que se corra un entrenador cuando los resultados no se dan. Entonces, digamos, cuidadito que eso por presión mediática y toda la cuestión es muy probablemente que se dé. Es complicado porque, por ejemplo, Ronald González tiene muy buenos argumentos para decir, o sea, hemos visto que prácticamente le ha costado mucho entrenar a su equipo contra México, contra el mismo País Vasco, contra Qatar también ya había cambiado un poco la cara de la selección, pero sin seguir tocando esos resultados. Y entonces en ese sentido, digamos, aunque la excusa de que no tengo el equipo, por ejemplo, pues si comparas al Tata Martino, que ya está dirigido hasta un torneo oficial con México, con Ronald González, que prácticamente fueron los partidos del Final Four y fueron cuando él empezó. Entonces, el Final Four, perdón, de la Liga Naciones. O sea, entonces, estamos hablando que hay desventaja en todo sentido. Entonces, uno esperaría que haya un poquito más de comprensión. Lo que pasa es que las elecciones nacionales generan tanto ruido, ¿verdad? Que inclusive a uno que trata de ser objetivo en estas cosas, por ejemplo, y analizarlo más en frío, también le cuesta hacerlo. Y lamentablemente las selecciones juegan tan poquito en un año que cada vez que juega, verla perder, eso genera demasiada presión. Entonces, yo mantendría, mi respuesta sería un pronóstico reservado que podría pasar con Ronald González, porque no es la primera vez en la historia de la Federación Costarricense de Fútbol de que se cambie un entrenador faltando poco tiempo para un torneo oficial o por algo más cercano. Entonces, cualquier cosa puede pasar en la casa de los sustos, como le llaman. Nada más un par de datos adicionales. México es el lugar número 11 en el ranking de FIFA, que salió apenas hace 2-3 días. Número 11 en el ranking. Estados Unidos número 20. Costa Rica está en el puesto 50 y Honduras en el 67. Y para quienes se preguntan dónde ver este Final Four, si usted estaba en Costa Rica o en Guatemala, lo puede ver a través de Tigo Sports. En El Salvador a través de TCS, canal 4. Honduras, Televicentro. Y en Panamá, TVN. Y en México lo va a transmitir TUDN, al igual que en Estados Unidos. Para quienes nos ven en Estados Unidos, esas son las televisoras. Eso va a ser todo un tema acá en el país. Y bueno, compañeros, nos vemos luego para analizar y desde ya podemos avisarles que post partido vamos a tener una transmisión en vivo para hablar del juego. Así que muchas gracias y nos vemos.